misa que fue sometida a reforma litúrgica, a pesar de que el concilio no pidió que se reformara la misa, simplemente pidió una revisión, y es una cosa notablemente distinta. Queremos saber cómo es esta misa, cómo era la misa, ¿no? Y cómo se fue desarrollando. O sea, vamos a hacer un desarrollo histórico de la misa que se reformó con posterioridad al Concilio Vaticano II. Pero antes de comenzar a hacer esa exposición histórica, ¿no?, quisiera hacer algunos comentarios sobre ciertas ideas que hay que tener claras al enfrentar un desarrollo histórico de una institución como esta. En primer lugar, ¿no?, suele pensarse en las realidades históricas como si fueran un individuo humano particular, concreto, ¿no?, en el cual la sencillez del organismo primitivo, ¿no?, piensa usted en el feto, por ejemplo, se va complejizando con el paso del tiempo. O sea, en el organismo humano, desde su primera etapa, ¿no es cierto?, de 2 a 4 a 8 células, etcétera, o sea, se va ampliando, se va complejizando, van apareciendo nuevos órganos, etcétera, ¿no? Pero con las realidades históricas, este principio no se da siempre. En las realidades históricas, esa creciente complejización no suele darse. O sea, no es más sencillo el origen de una institución que una etapa posterior en la vida de la misma. A veces en su origen una institución es más complicada que posteriormente, en etapas más tardías de su existencia. En el caso de la religión, por ejemplo, para no ir más lejos, suele haber en los comienzos una confusión político-religiosa. O sea, se confunden en el origen los planos político y religioso, que se separan después. O sea, al comienzo hay una complejidad que se simplifica con el paso del tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, en, no sé, en un acto político como la fundación de Roma por Rómulo, ¿no? Cuando Rómulo traza los límites de Roma con un arado de oro sagrado, ¿no es cierto?, está llevando a cabo una acción religiosa fundamentalmente, pero también política, ¿no? En cambio, con el paso del tiempo, ya es posible comenzar a separar los dos planos. De hecho, cuando se trazó dentro del círculo sagrado de Roma, ¿no?, la parte que estaba reservada a los dioses, ¿no?, se comenzó a distinguir entre lo que era profano y lo que es sagrado, ¿no? Ya hubo dos lugares físicos incluso separados. Bueno, por eso hablar de sencillez apostólica o sencillez apostólica original en el terreno de la liturgia, para contrastarla con las complejidades de los ritos posteriores, sobre todo los que surgen en la Edad Media, ¿no?, particularmente odiada por los reformadores litúrgicos, y en el barroco, ¿no? Hablar de esa sencillez apostólica es una falacia. Porque los ritos cristianos iniciales no fueron nunca sencillos, ni familiares, ni patriarcales. Recordemos que los primeros cristianos de nacionalidad judía, casi todos ellos, estaban acostumbrados a la experiencia de lo sagrado, de ese que yo les mencionaba en una clase anterior y que es tan curioso por la forma como se pronuncia, ¿cierto? La liturgia sagrada, la liturgia judía, era una liturgia llena de sacralidad, ¿no? La última cena, en concreto, fue una ceremonia compleja y muy pautada, como yo les decía en alguna clase anterior. Es cuestión simplemente de mirar el texto del Éxodo, ¿no?, también el Levítico, y nos vamos a dar cuenta de que cada cosa estaba estrictamente especificada, el momento en que debía decirse, las palabras que debían acompañar, los gestos, todo. Y los judíos posteriormente, digamos, elaboraron más todavía eso y
resulta ser una cosa que, claro, los judíos ya en su familia, en sus casas, lo hacen con cierta naturalidad, pero no es fácil, ¿no?, de realizar la ceremonia y hacerla bien. Las ceremonias en las sinagogas, por su parte, ¿no?, también eran unas ceremonias sagradas, no era una ceremonia, digamos, de una especie de asamblea de barrio, ¿no?, sino que eran llenas de prescripciones, se leía la Sagrada Escritura, se cantaba, ¿no es cierto?, alguien predicaba, etcétera, etcétera. O sea, había un rito y era solemne. De tal manera, entonces, que los primeros cristianos no celebraban sus liturgias de forma familiar, acogedora, simpática, atractiva para los extraños. No, señor, eso es una falacia. Y pretender que con la reforma se volviera a esa sencillez apostólica, ¿no se utiliza? Es una falacia, digamos, inaceptable. En segundo lugar, suele creerse también que mientras más cerca esté algo de su origen, más auténtico es, más fiel a su propia esencia. Sin embargo, esto es también una falacia. El cardenal John Henry Newman, ¿no?, tiene al respecto algunas ideas estupendas, ¿no es cierto? Y nos dice, por ejemplo, que la realidad es justamente al revés, ¿no? Tomemos el ejemplo de un río. Un río es más el río que es, ¿no?, cuando ya ha adquirido un volumen, un cauce, y se ha alejado de las manantiales, pastos que surgen, burbujas de agua. El Támesis no es nunca más Támesis que cuando cruza Londres, ¿no?, por ejemplo. Y ahí está a muchos centenares de kilómetros de su fuente. O sea, el auténtico Támesis es el Támesis ya plenamente desarrollado. La auténtica misa es la misa ya plenamente desarrollada, en que su significado, que ciertamente en su esencia fue conocido por los primeros que la realizaron, los apóstoles y sus discípulos, es decir, el significado de ser un sacrificio, ¿no? La misa es mucho más, ella misma es mucho más sacrificial, después de que con el paso del tiempo la idea de sacrificio se ha ido manifestando en forma externa cada vez más ricamente. ¿Me explico? O sea, querer volver a formas primitivas, fetales de la misa, digamos, pensando que esas son las auténticas misas, o que ahí está el auténtico significado, es de nuevo una terrible falacia, ¿no?, que hay que evitar. Hay que tener presente también, en el estudio del desarrollo de una institución como la misa, que los ritos se han ido desplegando mediante la acreción o aumento de las ceremonias. Porque con el paso del tiempo, la espiritualidad de los fieles, su sensibilidad, su devoción, su piedad, ¿no es cierto?, ha ido exigiendo nuevas formas de manifestación que se agregan a las existentes anteriormente, ¿no? Es rara la ocasión en la historia de la liturgia en que se supriman ritos o se supriman elementos. De hecho, ¿no es cierto?, son contadísimos los casos en que eso ocurre, ¿no? Quizá el más cercano a nosotros es el caso del concilio de San Pío V, ¿no?, que suprimió de la misa una serie de secuencias, que son estos poemas largos, que se cantan en la misa antes del Evangelio y que aluden a la festividad del día o al santo o al misterio que se celebra, ¿no?, porque eran excesivas. La Edad Media fue muy devota a la misa. La gran devoción a la misa entre los cristianos se da en la Edad Media, ¿no?, cuando ya hay suficiente clero, qué sé yo. Entonces surgieron por todas partes estos poemas y otros usos también, ¿no? Bueno, San Pío V lo que hizo fue elegir entre las que había
entre las secuencias, muchas secuencias que había, las más importantes, y reservarlas para las ocasiones realmente más solemnes. Porque si ustedes solemnizan todo, la solemnidad desaparece, ¿no es cierto? No puede ser todo igualmente solemne porque se transforma en algo cotidiano. Lo cotidiano ya no es solemne, tiene que haber una ocasión especial. Bueno, entonces se reservaron algunas secuencias para días especiales y se suprimieron los usos que no tenían más de 200 años. O sea, se respetó una tradición venerable de 200 años y se quedaron incorporadas. Eh, lo que hizo entonces San Pío V no fue suprimir, ¿no?, atajo y destajo, como hizo Pablo VI, que podó la misa y la empobreció muchísimo, ¿no?, sino que la estandarizó y fue seleccionando aquellas cosas que merecían ser resaltadas y otras, digamos, que eran materia de usos locales, no universales, fueron, digamos, siendo dejadas de lado, ¿no? El único caso de supresión masiva de elementos y de ritos en la misa es el de Pablo VI, ¿no?, de la reforma del Concilio Vaticano II. O sea, la idea es esta: la historia de la misa evidencia un progresivo crecimiento de los ritos, en la medida en que los misterios que están expresados en la misa son cada vez más profundamente comprendidos. Otro principio que hay que tener en cuenta cuando uno analiza la historia de la misa es el siguiente: una ceremonia no es mejor ni más venerable por el hecho de ser más antigua. Esta es otra de las muletillas, podríamos decir, que utilizaron mucho los reformadores litúrgicos de la década del 60, ¿no? Mientras más antiguo fuera algo, más venerable, entonces rescatémoslo. Bueno, Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, que yo les recomiendo que lean, porque se refiere a la liturgia, ¿no es cierto?, ya reacciona contra esta actitud, porque la actitud de preferir lo más antiguo a lo más nuevo, ¿no?, ya se estaba presente en los liturgistas alemanes y del norte de Europa en general, antes del concilio. La encíclica Mediator Dei es de la década de 40, 48, si no me acuerdo mal. Y Pío XII dice que hay que condenar, hay que rechazar el arqueologismo litúrgico. O también, con otro término, se puede hablar del anticuarianismo litúrgico. Para los anticuarios, ¿no?, las cosas, mientras más viejas, más valiosas son. Y si algo es de 2000 años y se presenta a continuación algo que es de 3000 años de antigüedad, se prefiere la de 3000 años, ¿no? Ahí la antigüedad constituye mérito, pero no en la liturgia, no en los ritos, no necesariamente. Hay muchas cosas que se han observado, se han realizado en la misa como ritos y que posteriormente han sido descartadas. Por ejemplo, la distribución de la comunión en los primeros siglos y hasta el siglo más o menos noveno, ¿no?, en la Iglesia Latina, se hizo siempre con las dos especies. Pero obviamente, en la medida en que se fueron fue aumentando el número de fieles y la capacidad de las iglesias, las grandes catedrales, digamos, permitió una gran afluencia de personas, distribuir la comunión en esta forma se hizo muy complejo y presentaba riesgos ciertos, ¿no?, comprobados por la práctica. Estas cosas no son de pura teoría, sino que a la luz de la práctica la Iglesia va eligiendo un camino u otro. Sobre todo en la comunión con el cáliz. Entonces ya a partir de los años 900, 1000, se suprime, ¿no es cierto?, la comunión con las dos especies y se restringe solamente a la comunión con el pan consagrado. Otro, por ejemplo, el rito que existió en los primeros siglos, ¿no es cierto?, es el del beso de la paz, ¿no? Pero claro,
en una multitud de 300 personas acumuladas en una iglesia, ¿no es cierto?, apretujadas, esto de distribuirse besos a diestra y siniestra, sobre todo si las mujeres no están separadas de los hombres, como era la idea en los orígenes, ¿no? Son 2000 años y lo hemos cambiado en el último. Entonces, se suprimió el beso a la paz. O se lo conservó, fíjense de eso, de una forma muy curiosa. Se creó una especie como de patena, era un círculo de metal, una vera de patena, que se llamaba el pasabeso, pasapaz. Entonces la gente besaba eso, lo limpiaba y se pasaba el vecino. Y se daba el beso de paz, pero en un objeto, no en los cachetes juntos, ¿no? Sin ningún riesgo de apresiones ni de otras cosas. Bueno, si nosotros hubiéramos de ser anticuarios teológicos, tendríamos que tender a resucitar el rito de la comunión con las dos veces, a pesar de todas las tremendas, digamos, irreverencias que se producen. Ustedes no sé si vieron algún video de la misa, de una misa del Papa Juan Benedicto XVI en las Filipinas, en que la multitud era tan grande y la cantidad de sacerdotes tan limitada que los fieles que recibían la comunión en primera fila, en la boca, empezaron a poner las otras hostias en la mano, se le iba pasando de mano en mano hasta atrás. Y algunas cayeron al barrio porque estaba lloviendo. O sea, digamos, es motivo de todo tipo de sacrilegio y de brutalidad. Bueno, volver a eso porque se hacía antes no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo mismo volver al beso de la paz, como se ha vuelto ahora. Tampoco tiene ningún sentido. El nuevo sordo, digamos, es testigo de que justo antes de la comunión, cuando la gente debe estar muy concentrada en lo que va a hacer, preparándose para recibir el cuerpo del Señor, se rompe todo el ambiente sagrado con un besuqueo y los chiquillos corren de un lado a otro, buscando a la tía, a la abuela, que sea la prima, y besándose. Eso ya lo condenaba, lo criticaba muchísimo Benedicto XVI. O sea, no es una buena idea esto de que lo más antiguo es lo mejor siempre, al contrario. Finalmente, en el análisis de esta historia de la liturgia de la misa, hay que tener presente que nunca se dio el caso de que existiera un grupo de liturgistas, clérigos o teólogos, ¿no es cierto?, ni monjes, que se juntaran en un determinado lugar durante un determinado periodo a inventar ritos, a crear ritos. El origen de los ritos de la misa, ¿no?, salvo aquellos que son realmente de origen apostólico, ¿no es cierto?, como vamos a ver en un momento más, es anónimo. El canon romano, por ejemplo, lo comparan algunos al gran sacerdote Melquisedec, que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, porque dice el texto sagrado que Melquisedec no tiene genealogía. No se sabe quiénes son los padres de que Melquisedec, no sabe de dónde salió. Es un hombre santo, ¿no es cierto? El canon romano tampoco se sabe cómo se formó. Por más que los eruditos han tratado de escarbar en el pasado, no encuentran ninguna señal cierta de dónde y cuándo se comenzó a formar el canon romano. Solo hay dos detalles que tienen nombre y apellido. Después de la consagración, el Papa San León Magno añadió las palabras Sanctum Sacrificium Immaculatam Ostiam. Eso está con fecha y con nombre y apellido, el Papa San León Magno. Y después, ya en el siglo VII, con San Gregorio Magno, que murió en 1604, a comienzo entonces del siglo VII, San Gregorio fue el último que modificó, hizo cambios en el canon, e introdujo la oración Hankigitur, que precede a la consagración. Eso está certificado, es obra de San Gregorio Magno, pero después de él, ¿no?, ya no se sabe más quiénes son los que intervienen. Por lo demás, digamos, después de San Gregorio, no hubo ninguna alteración, salvo ínfimos detalles quizás, en el texto del canon. El canon ya estaba formado, fíjense ustedes, en gran parte a fines del siglo IV,
o sea, en 390, ya el canon estaba prácticamente entero. Y con San León Magno, y con San Gregorio Magno, quiero decir, ya permaneció inmóvil hasta el día de hoy. ¿No? La única metida de mano ahí impía en esa venerabilísima oración es la de Bugnini y su equipo en la década del 60. ¿No? Profesor, diga. Cristian Velázquez quería hacer una consulta. Ya, bueno. ¿Puede hablar, Cristian? Ya, ¿me escucho bien? Sí, sí. Sí, mire, quiero agregar algunas cosas. Estaba escuchando atentamente lo que usted estaba planteando. Estaba pensando en lo siguiente. El problema de esa antigüedad que ellos quieren recurrir a los primeros orígenes del cristianismo, ellos mezclan algunos conceptos de carácter metafísico, hacen una analogía con lo físico y desconocen la revelación sobrenatural. El concepto metafísico es el siguiente: mientras más cerca se está de una causa, más se sufre el efecto. Es un concepto de carácter metafísico. Se lo intentan aplicar a lo físico, ¿ya? O sea, pertenece a lo físico, pero se lo aplican a lo sobrenatural, y lo sobrenatural obedece a una realidad diferente, ¿ya? Entonces sigue un contexto totalmente otro derrotero, por cuanto que lo sobrenatural implica una mayor reflexión y un mayor contacto de Dios sobre un dogma, sobre una verdad. En cambio, lo otro es una relación entre lo metafísico y lo... Sí, eso lo dice Papa Pío X. Hay mucha gente que cree que Dios acompañó a la formación de la liturgia solo en los primeros siglos. Y no se da cuenta que Dios ha ido acompañando el desarrollo de la liturgia hasta el día de hoy, cuando ella es la liturgia tradicional, naturalmente, no cuando la invención de un grupito que aparece ahí de la nada, ¿no es cierto? Y hace su propio guiso litúrgico. De tal manera, entonces, que la mayor antigüedad, perdón, al revés, la mayor juventud de un rito no significa que no sea sagrado o que no esté puesto ahí por inspiración, digamos, del Espíritu Santo a la Iglesia en forma anónima, como lo que yo decía antes, ¿no es cierto? Y se va instalando eso, y ha sido aceptado y se ejecuta, y todo el mundo lo acepta, ¿no? Y lo otro es la tradición, el respeto a la tradición. De hecho, o sea, el Espíritu Santo, digamos, ha guiado la tradición de la Iglesia. Eso no es la menor, de eso sí que no cabe la menor duda. Porque la tradición es una fuente de revelación, junto con el Evangelio, con la Escritura. Y por tanto, detrás de la tradición está el Espíritu Santo. Y la tradición, donde se condensa, donde se expresa en forma más nítida, clara y profunda, en la liturgia. Y en la liturgia de la misa. O sea, la liturgia de la misa es la expresión más honda, rica de la tradición de la Iglesia, es decir, es fuente de revelación. Y eso lo vamos a analizar un poco más adelante cuando hablemos de este adagio famoso de lex orandi, lex credendi, que hoy día ha sido utilizado en forma abusiva por el pontífice romano y por muchos otros teólogos, a partir del concilio sobre todo. Bueno, vamos ahora directamente ya al desarrollo histórico. Veamos en primer lugar lo concerniente a los 3 primeros siglos de historia del cristianismo. Bueno, como les decía al comienzo, los apóstoles y los discípulos en general siguieron acudiendo al templo de Jerusalén y a las sinagogas durante un largo tiempo. Hay milagros que San Juan y San Pedro hicieron en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Hicieron caminar un cojo, y San Pablo visitaba sistemáticamente las sinagogas para encontrar ahí la ocasión de predicar el verdadero sentido de las escrituras, que para los judíos se les escapaba, ¿no es cierto? Pero sabemos también que después de un tiempo, cuando se fue viendo que no había posibilidad de compatibilizar la enseñanza cristiana con la enseñanza judía, y los judíos comenzaron a perseguir, como persiguió San Pablo a los cristianos, ¿no es cierto? Cuando el cristianismo empezó a ser perseguido, se dejó de asistir al templo y los cristianos comenzaron a reunirse en las casas, para lo que se llamaba en aquel primer momento
siglo I, la fracción del pan. Este rito religioso de la fracción del pan seguramente tomó algunos elementos, de eso no tenemos constancia escrita o histórica, ¿no es cierto?, del rito de la cena pascual, de la última cena, digamos. Pero sí sabemos que la celebración de la misa estaba precedida de una comida fraterna, la cual consistía en que, por ejemplo, estábamos citados a las 8 para la misa, pero a las 7 nos poníamos a comer. Cada uno llevaba a su casa lo que podía y comían todo en común. San Pablo advirtió luego, ¿no es cierto?, que en Corinto y en otras ciudades, esta comida previa se había transformado en un escándalo. Porque unos llevaban mucha comida y mucho vino y terminaban medio borrachines antes de empezar la misa, y otros que eran muy pobres no comían nada y se iban por el alambre, digamos, sin comer. Entonces dijo, se acaba la historia, se suprime eso, ¿no? Y desde entonces, ¿no?, ya no hubo más cena y sentados en torno a una mesa o, digamos, tendidos, ¿no es cierto?, como era la costumbre de la época, en unos divanes, ¿no es cierto?, en torno a un lugar donde se ponían los platos, ¿no? Sino que simplemente se separó la ceremonia sagrada de la ceremonia solidaria o fraterna, o como ustedes quieren llamar. Hubo algunos lugares en Egipto, por ejemplo, que hasta el siglo V, ¿no?, se siguió haciendo esa comida. E incluso en Europa, hasta el siglo XV, ¿no es cierto?, hay algunos rastros de esa comida previa, ¿no? Pero, digamos, el rito posterior, que es la misa, ¿no es cierto?, cambió de nombre, como que, digamos, ya no se quiso ni siquiera tener el nombre de una cena fraternal, y comenzó a llamarse Eucaristía. La palabra cena del Señor no figura en las primeras fuentes cristianas, no figura en los padres de la Iglesia, no figura en ninguna parte de la patrística. Y en la Iglesia católica solo se ha conservado el término cena del Señor para el día Jueves Santo, en que se conmemora la última cena, y por eso se dice misa de la cena del Señor. Pero no hay ninguna otra ocasión en el año litúrgico ni en la liturgia católica de la misa en que se hable de que lo que se está haciendo ahí es una cena del Señor, ¿no?, sino que es una cosa totalmente distinta. Es la Eucaristía. Hoy día se usa, no sé por qué, digamos, en el Nuevo Solo ya no se usa el término misa, ¿no?, se usa el término Eucaristía. Pero, en fin, eso es apropiado, porque en estos primeros siglos, siglo II, siglo III y para adelante, se comenzó a llamar a la misa, se le llamaba Eucaristía. A fines del siglo I, o sea, hacia el año 90, la misa ya estaba sujeta a pautas, aunque no tan estrictas como fueron las pautas posteriormente, ¿no es cierto? Tenemos alguna idea de cuál era la estructura, ¿no es cierto? Eran presididas las misas por el obispo. San Ignacio de Antioquía en eso es muy claro, no se celebre sin el obispo. O sea, la jerarquía de la iglesia estaba presente en la misa. No era una asamblea de fieles, ¿no es cierto?, común y corriente, que había un presidente, no. El obispo no es el presidente, ¿no?, es otra cosa, tiene un orden sagrado, ¿no? No es como el presidente de la Junta de Vecinos, que preside para poner orden, no es eso. Se comenzaba con la lectura de los libros sagrados, que al comienzo fueron los del Antiguo Testamento, no porque los del Nuevo Testamento estaban recién escribiéndose. A continuación, había una prédica, ¿no es cierto?, y luego de la prédica, por parte del que celebraba, ¿no es cierto?, había una oración en común, la oración que posteriormente se llamó, o se ha querido llamar oración de los fieles, y después de eso venía el canon, o anáfora entre los griegos, ¿no es cierto?, que es una oración larga de acción de gracias, en medio de la cual se repiten, cumpliendo la orden del Señor, las palabras sagradas que consagran el pan y el vino. Así, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, etc., ¿no? Después terminaba con la comunión y se mandaba la comunión a los que no estaban ausentes mediante los diáconos. Fíjense ustedes que San Justino, escribiendo alrededor del año 150, San Justino es el primer filósofo que se convirtió al cristianismo, de profesión filósofo, de haber sido profesor, qué sé yo. Y él escribió una serie de textos, y entre ellos varias apologías, y en una de ellas
en que él presenta a los paganos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la misa, lo describe en la siguiente forma. En el día del sol, domingo, todos aquellos que viven en las ciudades o en los campos se reúnen en un mismo lugar. Entonces se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, mientras hay tiempo. Se comenzaba la lectura y en determinado momento el obispo decía, hasta aquí llegamos, deténgase. Luego, cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para amonestar a los presentes y exhortarles a imitar las hermosas lecciones escuchadas. Después nos levantamos todos y entonamos oraciones. Y como arriba dijimos, se trae el pan, el vino y el agua, y el que preside eleva oraciones y acciones de gracias según tiene por conveniente, y el pueblo responde amén. Entonces tiene lugar la distribución de las cosas eucarísticas a cada uno y se llevan a los ausentes por medio de los diáconos. Si ustedes notan, no se habla aquí en un momento de sacrificio. Y la razón es muy sencilla, ¿no es cierto? Siglo II ya el cristianismo era una religión que se había expandido, los paganos, los romanos sobre todo, la tenían entre ceja y ceja, ¿no es cierto? Y comenzaron a surgir calumnias en el sentido de que lo que hacían los cristianos era sacrificar niños y comérselos. Entonces, el término sacrificio, ¿cierto?, para evitar alimentar calumnias, no aparece en este texto de San Justino. Pero no solo no aparece por esa razón, que es una razón de supervivencia y que cualquiera entiende, ¿no es cierto?, sino porque además, ¿no es cierto?, los primeros cristianos celaban el núcleo sagrado de su acción litúrgica y no revelaban lo que ahí se hacía. Por ejemplo, en ningún texto de esta época, e incluso los siglos posteriores, se mencionan las palabras de la consagración. No, porque eso es el sancta sanctorum y eso se mantiene en el más íntimo secreto para los íntimos, los iniciados en el rito, que son los bautizados que tienen derecho a participar. Los catecúmenos eran expulsados, se les pedía que abandonaran, ¿no es cierto?, después de rezarse por ellos, y lo mismo los prosélitos y todo lo más que no estaban bautizados. O sea, esto no era cuestión de andar diciendo, predicando y publicando por todos los medios a cualquiera que quisiera conocerlo, de que aquí había una acción sagrada que consistía en tal y cual en detalle. No, nada de eso. Entonces, lo que escribe San Justino describe muy bien el esquema general de la misa en el siglo II, hace los años 150, 160. Lecturas, homilía, oración, canon, comunión. Añade, sin embargo, una cosa muy interesante, San Justino, que no sé por qué no se menciona mucho más frecuentemente. Dice que estas cosas, para referirse a lo que él acaba de describir, es decir, estas ceremonias que él componía en la misa, dice San Justino, fueron enseñadas por el mismo Jesús a los apóstoles. Fíjese usted, qué tremendo lo que está diciendo. Jesús enseñó la estructura de la misa a los apóstoles, lo que había que hacer en esa ceremonia, que ya no era la última cena de la Pascua judía, algo totalmente distinto. Y el historiador Eusebio, que es contemporáneo de San Justino, ¿no?, transmite la tradición de que la enseñanza esa de Jesús la hizo a sus apóstoles en una cueva que existía en el Monte de los Olivos y que posteriormente desapareció cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, construyó sobre ella una basílica, una iglesia grande. Mientras andaba buscando la Veracruz, ¿no es cierto? Bueno, seguramente hizo hoyos por todas partes, desapareció la cueva y además de una iglesia. Bueno, es importante en todo caso aquí señalar que la misa nunca tuvo el carácter de una celebración familiar, sencilla, acogedora, ¿no?, sino que siempre estuvo rodeada de un clima sagrado. No había lugar en ella para improvisaciones, ni elecciones de cosas que se habían de hacer a continuación, salvo la oración del canon, que hasta entonces no estaba escrita. Pero sí había una plantilla de lo que debía contener esa oración,
que iba improvisando el celebrante, una especie de template, como dicen los ingleses que se usan en los computadores, ¿no es cierto? Pero ese template era respetado por los celebrantes. Es como, me imagino yo, lo que pasa con los curas que hacen su prédica sin leerla, ¿no? Están preparados cuando la preparan, la prédica, y saben exactamente el orden en que tienen que poner las ideas, y lo siguen y lo cumplen, ¿no es cierto? Bueno, el canon, ¿no?, también tenía una serie de puntos que mencionar y eran mencionados y rezados en su orden, pero con palabras que cada vez surgían espontáneamente de la boca del celebrante. Este esquema, digamos, general, rigió en todo el mundo cristiano, tanto de Occidente como de Oriente. Fue compartido por todos los cristianos, sin alterarse su esencia, ni su estructura general, ni mucho menos alterarse su significado, o sea, su esencia, mejor dicho, ¿no es cierto? Eso era un sacrificio. No era una mesa familiar, no era una asamblea recordatoria, conmemoratoria, no, era un sacrificio. Por eso es que cuando los partidarios del Novus Ordo hacen aparecer la figura en Roma de un cierto Hipólito, que habría compuesto el canon más antiguo, es una idea que hay que analizar. Efectivamente, ¿no? Hay a comienzos del siglo III, por ahí por los años 220, ¿no es cierto?, un personaje que se llama Hipólito en Roma, pero no se tiene ninguna claridad de quién era realmente, porque hay varios Hipólitos que figuran en esa época en Roma, en la iglesia. Hubo un presbítero que se presentó a candidato a papa y fue derrotado, pero se proclamó papa, un primer antipapa, ¿no es cierto?, que fue deportado después junto a un auténtico papa a una isla y, digamos, cuando volvieron, digamos, perdonados, se convirtió y se hizo santo, o algo así, por lo menos. También hubo un mártir, San Justino. No se tiene claro quién es el Justino al cual se está aludiendo. Perdón, el Hipólito al cual se está aludiendo por la historia, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que hizo este Hipólito fue reunir, ¿no?, diversos textos que ya comenzaban a escribirse, año 200 y siguientes, o sea, siglo III, sobre el canon, en diversas iglesias de Oriente, sobre todo, escritas en sus idiomas vernáculos, ¿no? O en el griego koiné, que es el que se usaba muy frecuentemente, ¿no? Y compuso un texto que es especialmente eso, una especie de template o plantilla, ¿no?, para dar una idea de cómo era. Así como San Justino había hecho una plantilla mucho más general, este Hipólito parece que juntó estos pedazos. Bueno, toda esta obra de Hipólito es muy fraccionaria. No hay un papiro entero que diga, esta es la plantilla que hizo Hipólito. No. En el siglo XX hay un benedictino, Don Bote, Bernardo Bote, que participó en la reforma litúrgica, que quiso poner todo esto junto en un solo texto y lo llamó la tradición apostólica. Estamos hablando del año 1940 y tanto, 48 por ahí. Y le atribuyó el carácter de una primera oración litúrgica ya compuesta y impresa, digamos, o por lo menos transmitida por escrito. Y eso es perfectamente falso, porque lo que hizo Don Bote fue simplemente tomar elementos que estaban dispersos, algunos de ellos a Hipólito, perdón, y presentarlo como si fuera una realidad ya certificada. En una segunda edición de su libro, Don Bote, ¿no es cierto?, dice que en realidad no está certificado que eso haya existido en algún momento. Y en todo caso, el texto, ¿no?, que surge del trabajo de Don Bote no jamás fue usado en una misa en ninguna parte del mundo, ¿no? Fíjese, voy a leer ese texto porque es sumamente importante, porque tiene un protagonismo tremendo en la misa del Novus Ordo, ¿no? El texto es el siguiente, comienza con un diálogo que vamos a ver a continuación en uno de los videos. Es el diálogo más antiguo que hay memoria en la liturgia de la misa, tanto en Oriente como en Occidente, lo vamos a ver ahora. Comienza así: el Señor sea con vosotros y con tu espíritu.
En alto los corazones, los tenemos puestos al Señor. Demos gracias al Señor, es propio y justo. Eso lo reconocemos inmediatamente. Te damos gracias a Dios por tu bien amado Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado en estos últimos tiempos como Salvador, Redentor y mensajero de tu voluntad. Él que es tu verbo inseparable, por quien creaste todas las cosas, en quien tú te complaciste, a quien envías del cielo al seno de la Virgen, y que habiendo sido concebido, se encarnó y se manifestó como tu Hijo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen, que cumplió tu voluntad y te adquirió un pueblo santo, extendió sus manos cuando sufrió para liberar del sufrimiento a los que creen en ti. Y cuando se entregó voluntariamente al sufrimiento para destruir la muerte y romper las cadenas del diablo, aplastar el infierno e iluminar a los justos, establecer la alianza y manifestar la resurrección, tomó pan, dio gracias y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es roto por vosotros. De la misma manera también el cáliz, diciendo: esta es la sangre que es derramada por vosotros. ¿Cuántas veces hagáis esto? Hacedlo en memoria mía. Recordando pues su muerte y su resurrección, te ofrecemos el pan y el vino, dándote gracias porque nos has juzgado dignos de estar ante ti y de servirte, de servir en tu presencia, dice la misa Nueva Sordo. Y te rogamos que tengas también enviar tu Santo Espíritu sobre el sacrificio de la Iglesia. Une a todos los santos y concede a todos los que lo reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Fortalece su fe por la verdad, a fin de que podamos ensalzarte y loarte por tu Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera. Viene la doxología final y termina. Bueno, esto tiene un notable parecido con la plegaria eucarística número 2, que, digamos, está prácticamente calcada de esto. La plegaria eucarística 2, que es la prácticamente única que se reza en la misa del Novus Ordo, es esta, ¿no? Que está tomada de una obra, digamos, que consiste en una presentación de una hipótesis por un benedictino liturgista del siglo XX que participó en el Concilio Vaticano II. Y más todavía, esa plegaria eucarística 2 tiene un origen casi nefando, que es el siguiente. Más adelante me voy a detener quizá de nuevo, pero se los cuento ahora porque es una cosa insólita. Bugnini, ¿no?, quiso suprimir el canon romano, y el Papa Pablo VI le hizo el único parelé que le hizo en su vida. Dijo: no, se retiene el canon. Si quieren, agreguen otras cosas, pero no me tocan el canon. Entonces Bugnini encargó que se redactaran otras plegarias litúrgicas, 4 en total al comienzo, o sea, el canon y 3 más. Y una de ellas se la encargó a Don Bote, este personaje al cual he estado hablando, que se juntó con Justo se congeló. A mí se me congeló nada más. Se cortó cuando dijo que se juntaron. Sí. Se juntaron en una trattoria del Trastevere en Roma a almorzar. Y mientras comían la pizza o lo que estuvieran comiendo, redactaron a toda carrera en una hoja la plegaria eucarística 2. La más antigua y venerable de las fórmulas de canon, falso. Bueno, para darles una idea de cómo ha perdurado a través de los siglos el esquema general, ¿no es cierto?, que yo les hablaba al comienzo de la misa, les voy a mostrar aquí 2 videos, uno de la liturgia de San Juan Crisóstomo, celebrada en Moscú, ¿no es cierto?, y otra de que se refiere a la consagración precisamente, y otra de la espérense un momentito. A ver, voy a ver de nuevo esto.
Esperen un segundo que... voy a llegar ahí en un segundito. Tiene que abrir el video y después No, compartir. sí, lo tengo muy claro. Ya. Y ahora se los voy a compartir aquí. Lo voy a subir. Ahí está. Esta es la consagración en una misa ortodoxa que está hablada en griego. Ahí va, mírenla. Bien la traducción, por favor. El sacerdote viene saliendo detrás del iconostasio. Ese es el celebrante. Miren lo que dice cantando. Победную песнь поющего, пьющее, взывающее и глаголющее. Всеми блаженными силами владыка человека, над морем, свят и пресвят, ты единородный твой сильный дух твой святый, свят и сей пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир вот так возвестил Иисус, я же сына твоего единородного дать для всех верных, и не погибнешь, но имя живот вечный, и же пришедший все лежа на смотрение исполнил, ночью же предаявшийся, паче же сам себе предаявшийся мирский живот, прием хлеб по святые свои пречистые и непорочные орудия, благодари и благослови, освети и преломи, дади святым своим ученикам и апостолам.
Bueno, ahí tienen ustedes la consagración con las primeras palabras del prefacio, que son exactamente las mismas que pronunciamos nosotros en nuestra misa. Lo que voy a mostrar ahora, me interesa aquí, aprovechando que estamos en esa imagen, decirles es que si ustedes ven que el celebrante sale de detrás de una pared donde está todo el clero, una sala donde está todo el clero congregado. Esa pared es el iconostasio. Y la acción sagrada queda, los fieles no la ven, queda atrás. La acción sagrada se realiza en el altar de es que en la consagración latina no hay un impedimento visual para lo sagrado, sino que es un impedimento auditivo. La consagración se realiza en silencio. Como se trata de algo, una ceremonia que nosotros conocemos de sobra, voy a mostrar un comienzo, que vean ustedes la diferencia. Para no ocuparnos ese tiempo. Esta es la consagración en el rito latino, que es la misma en todas las misas, se celebren en forma solemne o en forma rezada por el Papa o por cualquier otro celebrante. Si ustedes se fijan, entonces aquí lo que protege lo sagrado es la vista, perdón, el oído, el silencio, ¿no? Allá queda lo sagrado escondido detrás de una pared, aquí queda escondido detrás del silencio. ¿Por qué, digamos, esto de ocultar lo sagrado? Bueno, es una tradición que tiene raíces antropológicas muy antiguas y muy universales, y está por de pronto presente digamos, en la tradición judía, ¿no? El templo tenía un gran patio donde se reunían los fieles, pero después al interior del templo había un santuario, y al interior del santuario otro, que era el Sancta Sanctorum, en el cual estaba lo más sagrado de todo, que era el Arca de la Alianza, y al cual Sancta Sanctorum solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. O sea, el pueblo no miraba esto. Cuando el sacerdote entraba al templo, no al templo de los templos, sino al templo y ofrecía el incienso, no estaba a la vista del público. El público no sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba haciendo el incienso, pero no lo veía. Bueno, cuando después de los primeros tiempos, ¿no es cierto?, del año 212, ya Constantino permitió el culto público cristiano, digamos, las iglesias que se construyeron responden todas también a la necesidad de mantener este misterio en torno a lo sagrado. Lo que voy a hacer ahora, finalmente, es mostrarles a ustedes una serie de imágenes para ilustrar algunas cosas que ya he dicho, ¿no es cierto?, en el curso de la charla, y permitiéndonos algunas preguntas también. Aquí, en primer lugar, voy a mostrar por los restos que se han descubierto, ¿no es cierto?, lo que fue una casa, una de las primeras casas en que se celebraba la misa. Se entraba por aquí, la sala de la celebración estaba en el segundo piso para evitar que las personas que pasaban por fuera, ¿no es cierto?, pudieran, digamos, mirar lo que estaba pasando dentro. En un extremo, mirando al oriente, siempre al oriente, está el altar, y el resto de la sala están los fieles, ¿no? Voy a mostrarles también un detalle más quizás, para que quede esto bien clarito. Ahí tienen la otra imagen, ¿no es cierto? La asamblea, ¿no es cierto? Solo que aquí los hombres no están separados, las mujeres, como aquí está el oeste, quiero decir, el oriente, el altar acá, siempre.
porque sí hay, como les decía, una de las pocas tradiciones absolutamente ciertas derivadas del Señor, ¿no es cierto?, es que él oraba hacia el oriente, lo mismo que rezaba todos los días los 3 últimos salmos del Salterio, 148, 49 y 50, y estaban en el breviario hasta antes de la modificación de Pío X. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el plano de las iglesias ahora? Vamos a ver el plano, la iglesia más antigua de la cristiandad, que se construyó ya en el año 324. El año 312 fue cuando Constantino liberó el culto público. El 324 ya estaba construyendo San Juan de Letrán. Y aquí tenemos entonces el mismo esquema. El este, aquí está el este, el altar, ¿no? Detrás del altar, en el ábside, está el trono del obispo, y en la nave están los hombres a un lado y las mujeres al otro, ¿no? En un momento más les voy a mostrar otra cosa. Aquí también se ve claramente la elevación de la Basílica de San Juan de Letrán, en que queda eso, digamos, mucho más claramente mostrado, ¿no? El ábside y las naves laterales, donde se ponían los fieles, ¿no? Al fondo está el obispo, y aquí delante del obispo, ¿no es cierto?, está el altar. Pero a continuación, les voy a mostrar el plano de otra iglesia romana, que es de las más antiguas también, porque esta surgió con motivo de... se construyó en una casa que era privada y que se convirtió con el tiempo en un primer templo. Era la casa de un cristiano que tenía el nombre de Clemente. O sea, y posteriormente se la digamos, denominó San Clemente. Aquí de nuevo, el altar, ¿no es cierto?, con su baldaquino, está debajo del altar. El trono del obispo, este es el presbiterio, o sea, el lugar para los presbíteros, y a los lados las naves con el espacio para los fieles. A continuación voy a mostrar la iglesia misma, que es preciosa. Esto es más que nada por una cuestión estética, ¿no?, porque la iglesia es maravillosa. Esta iglesia está construida sobre las bases del siglo I, pero el año 1084 fue quemada totalmente por los normandos, o sea, los vikingos que vivían en la Normandía francesa, y fue reconstruida hacia el año 1100, ¿no? Aquí tenemos el altar bajo el baldaquino, ¿no?, que estaba cerrado con cortinas, o sea, comenzaba el canon y se corrían las cortinas, y la gente que estaba por acá, ¿no es cierto?, no veía la acción sagrada, porque era una acción precisamente sagrada, no podía estar entregada a la contemplación de cualquier ojo. Vamos a ver a continuación un ábside con el trono episcopal, que es donde estaba ubicado. Ahí está. Este es San Vital de Ravenna, que es una iglesia bizantina maravillosa, tiene los mosaicos más maravillosos que yo he visto jamás, ¿no? Parece que estuvieran puestos ahí recién ayer, ¿no? Bueno, ese es el ábside, ahí está el trono del obispo, y que alrededor se sentaba el clero. El altar estaba más adelante, ¿no? Pero cuando el obispo y el pueblo detrás del altar, cuando el obispo... o sea, el obispo sentado en su trono miraba a los fieles, pero cuando se levantaba para celebrar, se daba la vuelta y quedaba mirando también hacia el oriente, hacia allá, hacia detrás del obispo, del trono. Creo que me queda un par más que vale la pena. Aquí está, un baldaquino o ciborio con sus rieles bien a la vista, que es lo que me interesa mostrarles, porque es... la forma como
se celebró la misa durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente el Concilio de Trento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, abajo está el altar, ¿no? Este es el baldaquino, de los cuales el de San Pedro de Roma es un ejemplo estupendo, pero este es igual de baldaquino. Y con sus fierros, ¿no es cierto?, de los cuales se colgaban las cortinas. Esto se cerraba, no quedaba expuesto a la vista de los fieles. Bueno, creo que con eso ya hemos tenido suficiente por hoy día. Una celebración que permanece conserva todos los siglos del mundo su carácter de grave, solemne, sagrado, ¿no es cierto? Y que oculta a la vista de los fieles lo sagrado. Tal como hoy día, si ustedes fijan, se oculta el cáliz, por ejemplo, cuando el sacerdote llega con el cáliz al altar, va oculto con un velo. Durante la misa solemne, la patena que se le entrega al diácono y al subdiácono, que el subdiácono se pone al pie del altar y cubre la patena con un velo humeral para que no se vea, ¿no? O sea, esto de quitar de la vista lo sagrado es un signo máximo de respeto que nos viene ya desde las prescripciones de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, creo que con esto yo termino y ocasión para preguntas, por favor, si hay. Sí, por favor, Verónica, ¿puedes hacer la pregunta? Sí, una cosa muy cortita. ¿Había alguna hora en particular en que se celebraba la misa? Porque me llama la atención que en los ábsides que usted mostró hay ventanas, que eso no lo tenía la Basílica Romana en el ábside. Entonces, esas ventanas yo me puedo imaginar en la luz de la mañana mirando hacia el oriente mientras se estaba celebrando. Esa luz inundaba, me imagino, el altar. Entonces, mi pregunta es, ¿se celebraba también a otras horas, mediodía, en la tarde o en la noche? La misa comenzó celebrándose, digamos, la misa en las casas sobre todo. Parece que la hora de celebración era en el primer siglo, digamos, la de 60, 80, ¿no es cierto?, en la víspera del domingo. O sea, tal como la última cena se celebró al caer la tarde, bueno, estas misas también. Pero ya en el siglo I, ¿no? San Justino habla de que al amanecer del día domingo, se celebraban muy temprano en la mañana. Y posteriormente, digamos, la costumbre de la iglesia ha sido muy variada. Se han celebrado misas en la mañana, en las tardes, después de almuerzo, etcétera, etcétera. O sea, el horario ha sido muy variable, de acuerdo con las necesidades pastorales. Pero, y en todo caso, ese ábside de San Vital de Ravenna tiene ventanas, porque esa iglesia está construida en el siglo VII, ¿no? Sexto, séptimo, ¿no? O sea que ya el cristianismo era la religión oficial del imperio, no había ya persecuciones y digamos, el cristianismo apareció con todo su esplendor, ¿no es cierto?, litúrgico. Eso. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Pedro Volado y después Juan Pablo Barro. Gracias. Don Augusto, Sí. está muy impresionante la clase. Una pregunta referida al sentido de la construcción de la iglesia. Las iglesias que vimos ahí estaban todas hacia el oriente, ¿verdad? Sí. Y alguien mencionó aquí que la catedral estaba también hacia el oriente, la catedral de Santiago, pero la catedral de Santiago, que es del siglo XVI, por lo menos su proyección, no como la conocemos ahora, ¿no es cierto?, y que ha tenido varias reconstrucciones, está hacia occidente, digamos, está hacia al poniente. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene más sentido que, yo me imagino en el caso de Santiago, exigencias de la geografía de la zona, de la plaza, perfectamente podría haber estado puesta, debiera haber estado puesta al otro lado, donde está el portal Edwards, ¿no? ¿Se llama el portal? Sí, portal Edwards creo que se llama. Ahí, de tal manera que el celebrante, al estar frente al altar, ¿no es cierto?, estuviera enfrentado a el oriente. Ahora,
En Roma muchas iglesias se construyeron de esa forma, y en todas partes del mundo. Casi todas las catedrales del mundo tienen el altar orientado hacia el oriente. También hay que la oración del celebrante y de los fieles, todos mirando en la misma dirección, es hacia el oriente. Pero San Pedro en Roma, por ejemplo, está orientada también en el eje oriente-occidente, pero tiene el altar puesto en el occidente. Y por eso y la entrada la tiene puesta por el oriente. Debería haber sido al revés. El ábside de San Pedro debe estar al oriente y el altar, digamos, ¿cierto? Pero ahí, por razones que los historiadores no se puso el altar en el occidente. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el Papa o el celebrante celebraba la misa, la puerta estaba orientada hacia el oriente, se abría la puerta y estaba al oriente. Y por eso que el Papa, cuando celebra San Pedro, pareciera que está enfrentando al pueblo, está orando hacia el oriente. Y durante muchísimos siglos, todo el mundo giraba hacia el oriente. De tal manera que Papa y pueblo estaban todos orientados, orando hacia el oriente. Bueno, de esta peculiaridad de San Pedro en Roma se agarraron muchos liturgistas en el siglo XX, Alemania sobre todo, para decir de que la celebración de cara al pueblo era una cosa que había sido común y practicada durante la antigüedad, paleocristiana incluso, lo cual es falso. Porque estas anomalías digamos, mejoraban, se sanaban, dándose vuelta el celebrante hacia el oriente. De manera que quedaba, como que dice, enfrentando al pueblo, pero el pueblo se daba vuelta, miraban todos al oriente. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué, digamos, hoy día ya no se respeta esta norma? Lo ignoro, pero yo digamos, conozco muchas iglesias muy bonitas, ¿no es cierto?, en que el altar es el norte, pero no como debería ser hacia el oriente, de tal manera que la gente enfrente el oriente del orar, junto con el celebrante. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, continuando la misma pregunta, como que se me adelantó en la pregunta, pero, por ejemplo, la de los sacramentinos tiene la misma ubicación que la Catedral de Santiago, pero, por ejemplo, la Catedral de San Bernardo está en dirección al sur, y creo que la única que está al oriente, o que yo conozco, es la de los benedictinos Las Condes. No sé si habrá algún tipo de normativa o cosas así, porque muchas de las iglesias en Santiago están en diferentes direcciones. Sí, quizá, mira, algunas de las iglesias más respetuosas desde el punto de vista litúrgico, que fue construida por alguien que tenía verdadero sentido litúrgico, ¿no? Y que cumple con la norma esta antiquísima de orar hacia el oriente, es la del Bosque, el Sagrado Corazón del Bosque, ¿no? Infamada por Caradima, pero ahí el altar está orientado hacia el oriente. Si el sacerdote se pone enfrentado hacia el oriente, ¿te fijas? Ahora se mira por el otro lado, mirando hacia el occidente. No se reza en la iglesia mirando hacia el occidente. Y ese es uno de los puntos más claves de la liturgia. Porque la orientación es fundamental en la comprensión de lo que hay en el lugar. San Basilio hablaba de que había, digamos, un punto esencial que había sido revelado en la Sagrada Escritura, que era el orar hacia Oriente. Y por eso que en las Escrituras Oriente, y en los judíos hablaban de que hacía todo Oriente, y se rezaba hacia el Oriente. Al occidente, en cambio, es el lugar de la muerte. El oriente es el lugar de la vida. Orir es nacer. Oxidere es matar, ¿no es cierto? Eso es donde muere. La ubicación geográfica, la orientación del celebrante y cada cosa que se realiza en la misa tiene un sentido. Por ejemplo, el evangelio se predica vuelto hacia el norte, no hacia el sur. Porque en el norte están los bárbaros y a ellos se les predica el evangelio. ¿Te fijas? Entonces,
el haber dado vuelta al sacerdote de modo que celebre frente al pueblo y no le dé la espalda, se la da al sagrario normalmente, ¿no? Como si eso no significara nada. Bueno, eso es convertir el rito de la misa en algo centrado en el propio ser humano. Es algo que ocurre entre nosotros. Yo los miro a ustedes, ustedes me miran a mí, pero ninguno de nosotros mira a Dios que está allá. El sentido litúrgico de la exigencia es mirar hacia el oriente, de donde viene Jesús, que es el oriente, ¿no? San Basilio eso lo explica pero maravillosamente, y San Basilio es uno de los que compuso una de las dos grandes ceremonias litúrgicas de la misa en la Iglesia Ortodoxa. O sea, ahora, don Augusto, el padre Gabriel Guarda, que es arquitecto, según lo que él cuenta, por la pregunta de Verónica, dice que justo a las 12, cuando se hace la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia, le cruza un rayo de luz, porque el seminario de ellos no tiene vitrales, sino que son ventanas huecas. No sé si tendrá alguna importancia eso, el horario también. Una choreza arquitectónica, digamos. Gracias. Profesor. Que creo que los voy a escandalizar a todos con lo que voy a decir. Encuentro que esa iglesia es detestable. Encuentro horrible. No tiene nada de sagrado en su arquitectónicamente es muy inteligente, muy bonita. Pero desde el punto de vista de la arquitectura sagrada, me parece que no respeta los cánones de lo que debe ser la acción sagrada. Perdón, pero aquí... Sí, yo no la conozco, pero él como historiador de la iglesia ha dicho eso, entonces probablemente hay una mezcla rara. No, sí, el padre Gabriel Guarda, digamos, no me cabe la menor duda que tiene mucho sentido litúrgico y que lo que está diciendo sobre el rayo de luz queda justo ahí. Es una cosa simbólica, bonita, qué sé yo, que lo han estudiado mucho. Ya los mayas y los incas también hacían cálculos, ¿no es cierto?, para que la luz del sol penetrara a través de determinados agujeros, ¿no es cierto?, de determinados lugares, en los equinoccios. Es una tradición antropológica muy antigua. Que el padre Guarda la respete y no tiene nada que... Me parece muy laudable, por lo más, pero no tiene particularmente nada de cristiano. Sí, profesor. Verónica, puedes hacer la pregunta. Sí, cortita. ¿Y hoy día se justificaría hacer un cambio litúrgico y rezar el Evangelio hacia el sur? Lo digo en serio, no en broma. Nunca ha sido la tradición de la Iglesia. Y porque los bárbaros ahora están en otra ubicación, entonces... Sí, bueno, extendiendo, es que podríamos digamos, ampliar el comentario tuyo y decir, bueno, todas estas ceremonias litúrgicas están pensadas en el hemisferio norte. Las estaciones, por ejemplo, la Pascua Florida, por eso se llama Pascua Florida, la Pascua de Resurrección, se da en primavera. Entre nosotros se da en otoño. O sea, para nosotros, digamos, tendría que ser todo al revés. Tendríamos que cambiar la fecha de celebración de la Pascua. Florida, nosotros vamos a hacerla en primavera, o sea, en septiembre u octubre. Entonces no tiene mucho sentido. La Iglesia en América, digamos que es el otro hemisferio, el hemisferio sur, ¿no es cierto?, es la prolongación de la mano de la Iglesia romana, de Roma. Y Roma no quiso en su momento adaptar las ceremonias a estas nuevas condiciones geográficas. No hay otra explicación ni nada más que decir al respecto. Se hace lo que están dicho desde 1000 años o 2000 años y se respeta y se venera, ¿no? Con esto de los simbolismos, Verónica, pasa lo siguiente, como le decía en alguna clase. Uno nunca sabe cuál es el eco, cuál es la ramificación que tienen los simbolismos. De manera que con los símbolos más vale no meterse. No se te... porque puede producir un destrozo terrible. Pero algo que nosotros nos va a producir de negativo. Esa es la naturaleza misma de los símbolos, que están refiriéndose a cosas que están ocultas. El símbolo, si tú te fijas, revela y oculta al mismo tiempo. Ten atención a aquello que oculta, uno debe ser particularísimamente cuidadoso y no interferir con ellos. Sí, profesor, a mí lo que me llama la atención, usted dice que estos documentos de San Justino, San Eusebio,
ya dan cuenta de que esta estructura de la misa y el canon fue enseñada directamente por Jesús a los apóstoles. Así es. Y durante los 4 o 5 primeros siglos, los padres de la iglesia y muchos teólogos hablaban de que estas ceremonias eran de tradición apostólica. Ellos tenían la conciencia de que las ceremonias de la misa, la liturgia de la misa, tenía una raíz apostólica. Y por eso se la celaba tanto, se la cuidaba tanto. Y por eso que durante 1600 años ya no se tocó nunca más el canon, por ejemplo. Eso querría decir que Cristo les tiene que haber enseñado en esta cueva que usted señaló dentro de los 40 días que estuvo después de resucitado, ¿no? Es muy probable, no sé, San Justino no lo dice en términos tan claros, y Eusebio tampoco dice el periodo, pero yo me imagino que podría ser así, o sí, me imagino que sí. Es mucho más lógico ubicar ese episodio de Jesús enseñando a los apóstoles después de resucitado que no antes. Bien, no, excelente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para el profesor? O comentario. ¿O comentario? Bueno. Yo nada, aquí estoy de acuerdo con lo que dijo de la iglesia de los benedictinos. Lo apoyo. Perdón si he ofendido la sensibilidad artística o arquitectónica de alguien, pero como iglesia me parece detestable. No revela por su estructura nada santo, nada sagrado. Es una bonita forma, ¿no? Podría haber tenido cualquier otra forma. Y la iglesia hoy día, ustedes saben, no, por su forma, por su arquitectura, no expresan nada sagrado. No es como la catedral gótica que está orientada hacia arriba, o las románicas que también tienen torres. Esto no, podría ser, no sé, un astuto y moderno supermercado. El estilo neogalpónico que llaman. Neogalpónico, exacto. Neogalpónico. Bueno, si le parece, ya por el tiempo, entonces vamos a terminar la clase de hoy, ¿no es cierto? Esta clase va a estar grabada, yo se las voy a enviar a todos, les puse aquí en el chat el correo para que me la puedan pedir, la clase, yo la voy a subir a YouTube, les envío el enlace, y además, profesor, usted nos va a enviar también en Word el contenido de esta clase con los enlaces, ¿no es cierto?, de todos los videos. Sí. También se los puedo enviar. Ya, de acuerdo. Entonces, sin más, si no hay preguntas, si no hay duda o comentario, llegamos hasta aquí la clase de hoy y continuamos en 14 días más. Exactamente, el día, no sé, no tengo el calendario en la mano, sí, pero de este jueves que viene de este miércoles que viene al otro. Al otro, claro. No el 16, que es previo al 18, sino que el siguiente. El 22, miércoles 22. El miércoles 22 de septiembre sería a las 6:30 la próxima clase en el mismo enlace. Yo igual les voy a enviar la invitación y el recordatorio respectivo y a todos les voy a enviar el enlace de YouTube de esta clase y todas las demás que quieran, las otras dos, más la clase en Word. ¿Ya? Hay que pedirlas, ¿no? Sí, bueno, yo tengo los correos. Y se los voy automáticamente a exactamente. Todos los que tengo los correos se los envío y los que se van incorporando me lo pueden pedir. Yo les puse acá en el correo que es el Centro Cultural Ciudad Católica @gmail.com. Centro Cultural Ciudad Católica @gmail.com. Me lo piden ahí y yo les envío todas las clases. Como una anécdota, una cosa rara me llegó aquí. Un aviso de Google diciendo: este señor Christian Davis nunca ha mandado nada por esta. Así que esto puede ser una. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Un phishing? ¿Cuánto es? No. Como que le están copiando algo, que están metiendo algo. Fake news. Oye, un tremendo letrero amarillo. Bueno. Peligroso, Cristian. Peligroso este caballero, ¿eh? Cuidado. Bueno, entonces quedamos hasta acá y
nos estamos viendo entonces el miércoles 22 de septiembre. Eso es. Ya, ok. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Muchas Un placer. gracias. Gracias. Bienvenido, saludos. Chao. Gracias. Gracias. Chao.